polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. De ahí vamos a brincar al 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver con la Navidad? Seguramente. Lo que tiene que ver, pues es importante, porque el punto es que cuando Dios hizo al hombre, sabía todo lo que iba a pasar. Nosotros tenemos un Dios que es omnisciente. Eso quiere decir que lo sabe todo. No solo sabe lo que pueda estar en el presente, pero Dios conoce el pasado y también Dios conoce el futuro. El tiempo es una dimensión donde se mueve la materia y donde nos movemos nosotros los humanos, pero Dios, como creador del tiempo, no está sujeto al tiempo, así que Él, podríamos decir, todo el tiempo está presente ante Él. Es como si hubiera una simultaneidad ante Dios de todas las cosas. Por eso, cuando Dios decide crear al hombre, ya sabe lo que va a pasar. No es que Dios lo decida. Hay una gran diferencia entre que Dios decidiera: yo quiero que pase esta cosa buena, esta cosa mala, esta desgracia, esta desobediencia. No, eso es otra cosa, pero lo sabe. Aunque nosotros decidamos, llegado el momento, Dios lo sabe. Bueno, ¿por qué Jesús tenía que nacer? ¿Por qué tenía que ser un niño? ¿Qué hubiera pasado si Jesús viene a este mundo como una especie de ángel? Por ejemplo, en algunas ramas del hinduismo se considera que los dioses han tenido distintos avatares, es decir, han venido al mundo como si fueran seres humanos, pero no son realmente seres humanos, y han resuelto algunas cosas, ¿no? ¿Por qué no pensar en Jesús como un avatar, como un ser adulto que se aparece y resuelve el mundo? ¿Por qué pensar en Jesús como un pequeñito que al nacer está totalmente indefenso y que, comparado con los problemas que hay en el mundo, parece no representar nada, ningún poder? Por un lado, pensemos en el Imperio Romano con toda su fuerza, su grandeza, sus ejércitos, sus legiones, ¿no? Y un niñito allí, capaz de que Herodes lo pudiera asesinar. ¿Cómo hablar de la salvación de Dios en ese pequeño que está ahí indefenso? Bueno, la razón por la que Jesús tenía que nacer y hacerse humano, la tenemos en esto que acabamos de leer. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y luego salió la mujer del hombre. No necesitamos tomar este texto en sentido literalista. Literalista quiere decir que dejamos de ver el sentido profundo del texto y nos quedamos con la figura literaria, como si quisiéramos que la historia que ilustra una verdad se convirtiera en esa misma verdad en vez de ser un símbolo, ¿no? Entonces, a veces en los dibujos o hasta en las películas, la gente se puede imaginar como que Dios literalmente estaba agarrando un poquito de barro, haciendo un muñequito, y una vez que terminó el muñequito, le sopló y ya el muñequito ya estaba listo, ¿no? Y que literalmente pues Adán se durmió y le sacaron una costilla, y luego uno se cuenta y dice, pues no me falta ninguno. Y hizo una mujer. Hay algo profundo en este pasaje que no es la literalidad. Lo que están diciendo los escritores bíblicos
es ¿qué es el hombre? Que tuvo que haber habido una primera mujer y un primer hombre, necesariamente. ¿Por qué? Porque aún desde la perspectiva biológica, hoy que se ha descifrado el genoma humano, vemos que todos los seres humanos venimos de un mismo linaje. No hay varias especies humanas, solo hay una especie humana. Todos venimos del mismo linaje. Entonces, el problema de que tuvo que haber habido una primera pareja humana, pero también tuvo que haber habido una primera pareja de leones y una primera pareja de tigres y de lo que ustedes quieran, ¿no? Ese es un problema que todavía los seres humanos no resolvemos, pero que sabemos que así tuvo que haber sido, necesariamente. Ahora, este pasaje lo que describe es que el hombre es como constituido de los mismos elementos que conforman todo el universo. Cuando dice que el hombre está hecho de tierra, quiere decir que está hecho de los mismos elementos químicos: nitrógeno, oxígeno, carbono, etcétera, del que están hechos todos los seres vivos, para empezar, y todo el universo. Aquí el maestro Bernardo, que le gusta estudiar las estrellas, nos podrá confirmar que aún las galaxias más lejanas que hayamos observado están constituidas de los mismos elementos químicos que hay aquí en la Tierra. Es decir, el ser humano no es algo distinto a la creación material en donde fue formado, sino que está hecho exactamente de los mismos elementos. Si se quiere, somos en primer lugar tierra. Fíjense que la palabra Adán quiere decir tierra. Hoy lo entendemos como nombre propio de un primer personaje que no podemos ubicar exactamente en el tiempo. Pero antes que ser un nombre propio, Adamá significa tierra, la tierra. Entonces el nombre de Adán hace alusión a su esencia, la esencia que acabamos de ver en el relato, que el hombre está constituido de los mismos elementos de que está hecha la tierra. En segundo lugar, que el hombre comparte con los animales el ser vivo, el nacer, crecer, reproducirse, morir. Somos un animal, los seres humanos somos animales. ¿Cómo en la iglesia nos dicen que los seres humanos somos animales? Sí, somos animales racionales, ciertamente con nuestra razón, somos a imagen de Dios, pero con nuestro cuerpo somos familia de todos los animalitos, ¿verdad? Entonces, ahí está el primer asunto. Dios hace un ser humano de tierra, de materia, vamos a decirlo de materia. Y luego la mujer tiene que proceder del hombre en el sentido, así como tuvo que existir una primera pareja y toda la especie humana es una sola, toda la vida sobre la tierra tuvo que provenir de una primera vida, ¿de acuerdo? Entonces una vida procede de la otra vida, y en ese sentido la pareja humana y la dependencia que hay del hombre hacia la mujer, porque el hombre nace de una mujer, y de la mujer del hombre, porque el hombre engendra a las mujeres y a los hombres. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que los seres humanos somos seres materiales, en primer lugar. Somos seres materiales. Hoy está muy de moda, bueno, no hoy, yo creo que por mucho tiempo, pensar que el hombre es un ser espiritual. No digo que el hombre sea un ser espiritual, pero cuando se piensa en detrimento del cuerpo, es decir, por ejemplo, mi verdadero yo, dicen muchas personas, es el alma, ¿no? Yo no soy mi cuerpo se acaba, mi cuerpo se queda por ahí, yo soy algo más que el alma. Es más, a veces el cuerpo es la prisión del alma. Y entonces el cuerpo pierde
toda importancia. Es más, si alguien se muere, otra persona puede consolar a un familiar y decirle: no te preocupes, mira, este no es fulanito, fulanito está por no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿realmente no somos nuestro cuerpo? Alguna vez les ejemplificaba: ¿quién le dice, o cuando su niño pequeño tiene hambre, dice: no, pues ¿para qué debe comer si no somos el cuerpo? Cuando el hijo ya no tiene zapatos, decirle: no, pues no te preocupes, hijo, tu cuerpo no eres tú eres tu alma, así que ¿para qué quieres zapatos? ¿No? Descansa. El cuidado que tenemos por los hijos, por el cuerpo, la salud de los hijos, la educación, la ropa de los hijos, o el amor que tenemos por la pareja, que incluye precisamente su apariencia, su cuerpo, su cabello, su sonrisa, sus ojos, nos está mostrando que nosotros somos el cuerpo. Sí, tenemos un raciocinio y tenemos un espíritu, pero en primer lugar somos el cuerpo, porque miren, el texto no dice: y formó Dios al hombre como un espíritu y lo mandó a vivir en un estuchito, en una cajita que se llama cuerpo. No dice así, dice al revés. Dice que Dios formó al hombre de la tierra, es decir, lo hizo materia y luego a esa materia le dio vida. No, no es el tema, ni nos tomaríamos ahorita el tiempo para saber en qué momento y cuál fue el proceso por el cual Dios hizo al hombre. A lo mejor alguien dice: bueno, es que Dios hizo al hombre a partir de una evolución de seres inferiores. Puede ser, siempre y cuando sea Dios el guía de ese proceso. ¿Por qué no puede ser un proceso ciego, no? Estaba yo viendo, por ejemplo, la anatomía del ojo. Qué complicado es un ojo. Bueno, estaba viendo, no sé, hasta la estructura de una lágrima. Cuando tiene la parte más viscosa, la parte más líquida, cuando es para poder formar realmente un lente. Y así, cada detalle, por mínimo que sea, ¿no?, nos está enseñando que las cosas no pudieron llegar a existir simplemente porque de casualidad se dio, ¿no? Como hemos dicho en alguna ocasión, es como pusimos una bomba en una imprenta, explotó y luego de casualidad cayó un libro, cayó el Quijote, ¿no? Se acomodaron las letras y las hojas y salió el Quijote de una explosión, ¿no? Aunque el universo haya tenido un proceso evolutivo, Dios es el creador, eso es lo importante. Ahora, si el hombre es ante todo un ser material, no estamos muy acostumbrados a eso, porque tenemos muchos siglos de dualismo. Dualismo quiere decir que creemos que hay dos mundos, el espiritual y el material. ¿Y cuál creen ustedes que sea el importante para mucha gente? Supuestamente el espiritual, ¿no? Y el material no tiene la menor importancia. Pero por eso digo que puede parecer raro, pero es algo que debemos de dejar bien aceptado. Nosotros somos en primer lugar seres materiales. ¿En dónde puso Dios al hombre cuando lo hizo? Paraíso. ¿Y el paraíso dónde estaba? Tierra. La tierra. Es decir, ¿y la tierra qué es? Los árboles, las montañas, el agua, el aire, materia. Entonces, el mundo que Dios creó es un mundo material. Y el hombre que Dios puso en el mundo material es un ser material, ¿no? Estamos acostumbrados a una especie de misticismo, en el sentido cuando misticismo quiera decir un salir del mundo, ¿no? Un trascender al mundo, porque esto es una cárcel. Pero si partimos del hecho de que Dios hizo un mundo material y puso en el mundo a un ser material, entonces la importancia de la materia es muy grande. ¿Qué pasó con esa materia que Dios había creado? Primero, que esa materia no existía. San Agustín y algunos otros teólogos dicen que Dios creó el mundo de la nada.
La Biblia no lo dice exactamente con esas palabras, pero la idea es que no había un algo preexistente o eterno del cual Dios simplemente forma el mundo, sino que no existía más que Dios, no había más que Dios, y que Dios hizo una materia que antes no existía, y de esa materia que antes no existía formó el mundo. Y tal vez lo formó en millones de años, tampoco es momento de hablar de eso, ¿no? Puede haber sido porque nuestro universo debe tener unos 6.000 millones de años de edad, entonces pues pudo haberlo hecho en el tiempo. Pero finalmente, y eso es muy interesante, para que hubiera vida en este planeta se tuvieron que conjuntar muchísimas cosas. Es más, ni siquiera sabemos por qué existe agua en este planeta. Una de las teorías es que vino de otro lado, que vino por un cometa o vino de alguna manera. Pero simplemente ni siquiera nos podemos explicar por qué hay agua en este planeta. El punto es que Dios, pues, hizo un mundo en millones de años, un mundo que no existía, y en ese mundo puso un ser que se parecía a Él, es decir, a Dios. No porque el hombre tuviera dos ojos y una nariz y dos manos, Dios no tiene eso, sino porque además de tener un cuerpo, el hombre podía pensar, podía ser consciente. Como diría el filósofo Blaise Pascal, el hombre es miserable en el universo, es un ser indefenso, es un ser pequeño, es un ser insignificante, es una caña, dice Pascal, pero luego añade, pero es una caña pensante. Es el más pequeño del universo, pero es el único que conoce al universo. Y en eso nos parecemos a Dios. Pero esa creación que fue hecha de la nada, en ese sentido que digo, también está sufriendo el hecho de ser finita. Todo lo que es finito, por su carácter finito, se termina, cambia. Nada es igual. Ninguna planta es igual al día de ayer, ningún río es el mismo río de ayer. Todas las cosas están cambiando. Y todo lo que cambia tiende a desaparecer. Ahí radica la finitud. Si las cosas no desaparecieran, no serían finitas, participarían de lo eterno, de lo absoluto. Entonces lo primero que nosotros sufrimos como criaturas es la finitud. La finitud que nos envuelve, porque nos hace, a los seres humanos, nos hace conscientes de que vamos a dejar de existir. A veces somos más conscientes, a veces menos, ¿no? Pero vamos a dejar de existir. Había filósofos muy preocupados por la muerte, como Miguel de Unamuno, como Heidegger, pero ya están muertos. Y yo que estoy hablando de la muerte ahora, voy a estar muerto. Todos vamos a estar muertos. De ahí que la criatura finita tiene que reconocer su absoluta dependencia de Dios. Si no reconocemos nuestra absoluta dependencia de Dios, van a pasar muchas cosas. En primer lugar, nuestra vida va a transcurrir como una especie de inutilidad. Cuando volteemos el rostro y nos demos cuenta que ya pasaron muchos años, ¿y cuál fue el sentido? ¿Qué fue lo que quedó? Lo trascendente, lo que realmente valió la pena. Probablemente encontremos nada, o muy poco. Además, vamos a vivir un gran vacío, porque el hombre que no encuentra la razón por la cual existe, quiera o no quiera, va a tener siempre un gran vacío. La prueba de ello es que la gente está tratando de llenar ese vacío de muchas maneras. En estos días, muy especialmente con las compras, con las borracheras, con las fiestas, ¿no? ¿Por qué somos tan fiesteros? No tiene nada de malo las fiestas, pero ¿por qué somos tan fiesteros? Porque algo nos falta, algo quisiéramos acallar dentro de nosotros. Lo más triste es que nosotros fuimos hechos para depender absolutamente del Eterno, pero cada uno de nosotros decidió algo.
Adán es además una historia que es un retrato de cada uno de nosotros. Usted no piense en un Adán encueradito allá en el paraíso, en los remotos tiempos, ¿no? Usted es Adán, ¿en qué sentido? Que al igual que Adán, usted tiene que tomar una decisión. Hay dos árboles y usted tiene que tomar una decisión. Usted quiere comer, es decir, hacerse partícipe. Comer es hacerse partícipe. Quiere hacerse partícipe de Dios, del amor de Dios, vivir en una entrega, en una comunión con Dios. O quiere decir, bueno, Dios, yo ni quiero en ti, yo no quiero que gobiernes mi vida, yo soy lo suficientemente fuerte, guapo, joven y rico como para yo hacer mi propia vida, ¿no? Y entonces usted come de uno de esos dos árboles. Pero cuando la criatura finita decide comer del árbol de la separación, del árbol de la independencia de Dios, y queda, esa criatura finita queda separada de Dios, por ser finita, la criatura no puede sustentarse a sí misma, y entonces cae en el abismo de la muerte, en el abismo de la nada. Y entonces cuando nosotros estamos separados de Dios, estamos condenados a la muerte, estamos condenados a la desaparición, a la nada. Y la evidencia, la consecuencia de la separación de Dios, nosotros la vivimos, la podemos ver todos los días. La creación se está destruyendo, la estamos contaminando, estamos extinguiendo especies, animales, vegetales, estamos ensuciando todo. Podemos tomar cualquier periódico y ver que la violencia, los secuestros, las violaciones, las extorsiones, la injusticia, la miseria, campean por toda la humanidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis no van a llegar algún día, han cabalgado a lo largo de la historia de la humanidad. Esa es la consecuencia de la separación. A veces las personas se preguntan, ¿y por qué Dios, si existe, permite que haya guerras y pobreza y violencia? Yo no creo en Dios porque si hubiera Dios no habría esto. Entonces estamos culpando a Dios de lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes somos los que fabricamos la explotación de unos por los otros? ¿Quiénes fabrican la prostitución? ¿Quiénes fabrican la drogadicción y todo el crimen organizado? Nosotros, y luego volteamos a Dios y le reclamamos, ¿no? Pero Dios nos hizo seres libres. Por eso todos somos Adán, porque en nuestra libertad tenemos que decidir si tomamos del árbol de la ciencia, de la sabiduría que quiere endiosarnos y apartarnos de Dios, o comemos del árbol de la vida, que es la entrega de nuestro amor a Dios. Una vez que nosotros decidimos separarnos de Dios y empezamos a sufrir estas consecuencias, Dios pudo haber tomado una actitud de indiferencia y decir, bueno, pues allá ellos, ¿no? Podría ser un Dios indiferente, un cielo impasible. O podría Dios haber tomado una actitud justiciera y castigadora y decir, bueno, estos hombres no valen un cacahuate, vamos a destruirlos a todos, ¿no? Y ya no existiríamos ninguno de nosotros, ni siquiera los más buenos que hayan venido esta tarde. Pero una cosa no fue así. Cuando Dios nos ve sufrir, Dios sufre. Quiero que vayamos ligando nuestro pasaje de Adán y Eva con la Navidad. Perdonen, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando sufrimos, Dios sufre. Alguna vez que estaba yo platicando con un joven drogadicto, ¿no? Explicándole algunas de estas cosas, creo que alguna vez se los platiqué, de repente entendió y entonces él mismo me expresó, dice, o sea que cuando pecamos,
Dios se saca de onda, ¿no? Digo, exactamente. El punto es que cuando Dios nos ve sufrir, sufre, le duele, porque nos ama, porque somos sus hijos. No solo cuando yo sufro, sino cuando yo hago sufrir a otro. Imagínense un papá que tiene varios hijos y está viendo que uno de los hijos inflige dolor a otro de los hijos. Pues le duele, ¿no? Le duele por el que hace el mal y le duele por el hijo que recibe el mal, ¿o no? Por los dos. Pero regreso al punto de que en Dios no hay tiempo, sino que en Dios todas las cosas están presentes. Entonces piense de esta manera. Vamos a decirlo en un lenguaje analógico, metafórico, porque no podemos hablar de cosas eternas, ¿no? Pero imagínense que Dios está decidiendo crear al ser humano. Y vamos a crear al ser humano, pero en ese mismo instante Dios también sabe que en uso de su libertad ese ser humano se va a separar de Dios y va a sufrir mucho y va a morir. En ese momento, evaluando la situación, Dios pudo haber dicho: mejor no creamos al ser humano, no nos metemos en problemas, ¿no? O pudo haber dicho: creamos al ser humano y si peca, pues él que reciba sus consecuencias, su castigo, allá él. O pudo haber dicho: voy a crear un ser humano incapaz de pecar, es decir, un robot, que también va a ser incapaz de amarme, pero pues no va a pecar. Pero en vez de eso, Dios decidió hacer al ser humano sabiendo que iba a pecar, y entonces toma al mismo tiempo otra decisión. ¿Qué vamos a hacer cuando el hombre peque? ¿Para qué vamos a hacer al hombre? Hablo en plural, porque el texto del Génesis dice aquella famosísima frase: hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Entonces Dios dice: hagamos. ¿Para qué vamos a hacer al hombre? Dios no necesitaba hacer al hombre. Esa a veces es una discusión que tengo con algunas personas creyentes, ¿no? Es que Dios hizo a los seres humanos para su gloria. O sea que Dios era un artista sin público y dijo: voy a hacer unos muñequitos que me aplaudan, ¿no? No. Hay otra razón por la que Dios hizo al hombre. Y la razón es por causa de nosotros mismos. Que unos seres que no existían lleguen a existir para disfrutar lo que Dios es. Eso es solo en razón de nosotros, ¿no? Es decir, Dios no sale ganando nada cuando nos hace. No sale ganando, es más, va a salir perdiendo, pero ahorita vamos a decir, no sale ganando nada. Los que salimos ganando el existir somos nosotros, porque el objetivo de nuestra existencia es conocerlo, disfrutar de él, de su amor y de la respuesta de amor que nosotros le podemos dar. Entonces Dios nos creó por amor y para amar, pero sabía que todos íbamos a decidir por no amar a Dios. No me diga usted esta tarde que usted sí cree en Dios, porque no estoy hablando de creer en Dios, estoy hablando de amar a Dios, que es muy diferente. No, yo sí creo en Dios, yo hasta le pido que me cuide. No, pues, a un guardaespaldas yo también le pediría que me cuide. Pero estamos hablando de amor, ¿sí? Y no de amor pequeño, sino del amor donde se entrega todo el ser, porque a nosotros no nos gusta que nos amen a medias, ¿o sí? A ver, alcen la mano todos los maridos que quieren que su esposa los quiera al 50%. No quieren, ¿verdad? El amor implica, por naturaleza, una entrega del ser. Bueno, entonces, Dios dice: este hombre va a pecar. ¿Qué vamos a hacer cuando el hombre deje de amar? Cuando el hombre decida no amar, eso es el pecado. Cuando el hombre empiece a dañarse a sí mismo, a destruirse y a olvidarse de su creador. Es increíble que el hombre ahora dice: a mí no me creó nadie, yo solito de una rana me formé, ¿no? Estoy haciendo mis manos y mis ojos y hice mis neuronas. Bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? Como Dios es amor, Dios dijo: bueno, ese hombre que está caído,
no lo vamos a destruir, ni lo vamos a dejar solo. Le vamos a mostrar más amor. Más amor. Más amor que crearlo, que darle la vida, que darle el mundo en el que vive. Más amor. ¿Cuál es ese más amor? Voy a morir por él. Eso sí es una frase escandalosa, ¿eh? Si yo pienso en Dios desde la filosofía griega, Parménides, Heráclito, Tales de Mileto, Genófanes, yo voy a decir, bueno, Dios no puede morir. Dios es el ser eterno, es el ser necesario, y el ser necesario no puede dejar de ser porque es necesario. Y ahí está la paradoja del cristianismo. Dios iba a morir. Impresionante. Y eso nos habla del amor de Dios. ¿Por qué? Porque miren, un amor que no está dispuesto a morir por el amado, no es amor. Ah, caray, ¿por qué voltea a ver a su pareja usted? Un amor que no está dispuesto a morir por el amado, no es amor. ¿Usted estaría dispuesto a dar la vida por un hijo si fuera necesario? ¿Sí? No digo de los esposos, porque a lo mejor ya con varios años de casado, no, que se muera ahí. Pero en el amor verdadero, ¿no? Si uno está dispuesto a dar la vida por el amado. Porque la indiferencia no es amor. Imagínense que Dios dijera, pues sí, yo amo al ser humano, pero no siento nada cuando peca, no me preocupa cuando sufre, y yo no voy a mover un dedo por ayudarlo, entonces no sería un Dios de amor. Un Dios de amor es el que decide sacrificarse por nosotros. Entonces imagínense que Dios está en su eternidad, en su majestuosidad, donde es impasible, es decir, nada puede afectar a Dios. Y dice, voy a decidir la muerte. No en vano decía Pablo que eso era escándalo para los judíos y tropiezo para los griegos, ¿no? Y no sé si usted también me esté viendo con ojos de plato, ¿no? Pero entonces Dios dice algo más todavía. Darse por el amado es un acto de amor, pero hay un acto supremo. Es decir, hay todavía un más allá. Dar un hijo. Dar el hijo. Porque si usted tuviera que sacrificarse por alguien o por algo, tal vez lo hace. Pero si usted tuviera que, con su propia mano, sacrificar a su hijo, no lo haría. O sería más terrible que sacrificarse uno mismo, ¿no? Como Abraham. Abraham gustoso hubiera dado su vida, pero ¿cuánto puede haberle dolido tener que sacrificar a su hijo Isaac? Entonces cuando Dios dice sí, Dios va a morir, pero no va a morir en la persona del Padre. Más terrible aún, va a morir en la persona del Hijo. Eso ya no nos cabe en la cabeza. Por eso cuando Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, ese de tal manera es inconmensurable. No puede caber en mi cabeza. Como si yo no valía nada, como si yo me había hecho su enemigo, Él está dispuesto no solo a amarme, sino a entregarse, y a entregarse en el acto supremo, que es entregar al Hijo. Es un amor inconcebible para una criatura. Es tan grande ese amor que la eternidad, allí sí es literal, ¿no? La eternidad no nos va a alcanzar para comprender. Pero ese es el acto de amor de Dios. Ese mundo finito y sujeto a la muerte era el mundo material. ¿Cuál era el mundo que había que salvar? El mundo material. Si Cristo hubiese venido como un ser espiritual, ¿cómo iba a salvar a un mundo material? Lo que Dios está haciendo en el acto de la encarnación es decirles, miren, me estoy entregando a ustedes. Y esto nos habla de la divinidad de Cristo, porque miren, si Cristo fuera un ser humano ejemplar y grandioso, pero no más que un ser humano,
entonces significaría que Dios hubiera hecho algo como esto. Ah, mira, yo sí te quiero tanto que voy a mandar a fulanito para que se muera por ti. Qué fácil sería eso, ¿no? ¿Sí? A ver, que te mueras tú si yo estoy equivocado. ¿No? O sea, se trata de que si me voy a entregar, me tengo que entregar yo. Si Dios hubiera mandado a Cristo y Cristo fuera una criatura, entonces el amor de Dios no es infinito, sino que Dios es una criatura para que esa criatura se muriera por las otras criaturas y Él se lava las manos, ¿no? Pero si Cristo es divino, entonces efectivamente es Dios que se está entregando a los seres humanos. Y se hace humano. ¿Para qué se hace humano Cristo? Yo espero no escandalizarlos con esto que voy a decir, pero Cristo viene a morir por nuestros pecados, sí. Es una figura, es una especie de parábola. Si nosotros nos imaginamos a Dios como un ser muy enojado que dice, mira, esos me la deben y me la van a pagar, y entonces Cristo dice, no, mira, te la pago yo, bueno, sale pues, ya, ahora sí ya los perdono. Pues eso es lo que se predica, pero no deja de ser extraño. Pero si yo digo que eso es una parábola, entonces significa que los judíos estaban acostumbrados a una religión de sacrificios. Así como Jesús le habló a los pescadores acerca de peces, y a los pastores les habló de borregos, y a los labradores les habló de semillas, a los sacerdotes y a la gente religiosa les habló de sacrificios. Y lo que el sacrificio de Cristo está representando es algo más profundo que un Dios enojado que quiere aplastar a alguien, a quien sea, pero yo tengo que aplastar a alguien. Lo que la cruz está diciendo es otra cosa. Mira, yo te amo tanto que me voy a convertir en criatura. Esta es la gran paradoja del cristianismo. El creador se hace criatura, decía Kierkegaard. El eterno entra en el tiempo. El infinito se hace finitud. Y entonces, al entrar en la finitud, se identifica con nosotros y nos muestra su amor. Te amo hasta el grado de hacerme como tú. Y no solo humano, sino, ya sabemos cómo era Cristo. Nace en un establo, es pobre, desconocido, traicionado, humillado, torturado, asesinado. Es decir, me hago como tú, pero como tú cuando eres marginado, discriminado y lastimado. Y te amo tanto que voy a permitir que en tu separación de Dios me aborrezcas y me mates. Bueno, ya ahí el amor de Dios crece más todavía. O sea, decíamos hace rato, ¿qué amor se necesitaría para darnos? ¿Qué amor más grande se necesitaría para dar un hijo? ¿Qué amor todavía más grande se necesitaría para dar un hijo por una persona que es mi enemigo? Y que además cuando le doy el hijo me sigue odiando. Entonces Dios dice, me voy a hacer como tú mismo me vas a matar, tú mismo me vas a rechazar, y te voy a mostrar que te quiero tanto, tanto, que aunque me mates, te sigo queriendo. Esa es la cruz, ¿no? Aunque me mates, te sigo queriendo. Pero cuando nosotros matamos a Dios, déjenme decirlo así, ¿no? Porque yo he insistido que la mayor gloria de Dios no es la nube, no es el trueno, no es el torbellino, no es el fuego, no son los milagros. La mayor gloria de Dios es la debilidad que Él quiso asumir, el convertirse en un niño indefenso y el convertirse en un hombre clavado desnudo sobre una cruz. Esa es la mayor gloria de Dios, la debilidad que asumió por amor a nosotros. Pero como la finitud y la muerte no le podían vencer por una razón muy sencilla, porque cuando Jesús se hizo humano, estuvo dispuesto a vencer
a esta falta de amor. El problema del ser humano, de todo ser humano, ¿saben cuál es? Que todos decidimos dejar de amar. Alce la mano el que nunca ha cometido un acto, una palabra o una omisión sin amor. ¿Quién nunca ha hecho algo que no conlleve amor? Todos hemos hecho algo sin amor, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, Jesús logró no dejar de amar jamás, sino crecer cada vez más en el amor, hasta llegar al punto de ir voluntariamente a la cruz. Así creció en el amor. Y por ese crecimiento en el amor alcanzó lo que Adán debió haber alcanzado: un cuerpo inmortal. Y aunque Jesús murió, recibió del Padre un cuerpo inmortal. Y con eso, ¿saben qué? Dio inicio a la nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? Que todo este mundo caído en la finitud y en la muerte está destinado ahora a la resurrección. Si yo comencé diciendo que el hombre es ante todo un ser material y que nuestro cuerpo tiene una importancia muy especial en la Biblia, eso lo podemos corroborar ahora si recordamos que el mensaje central de los apóstoles en el siglo I de la era cristiana fue la resurrección de los cuerpos. ¿Qué tan importante es el cuerpo? Que Cristo se hizo cuerpo. ¿Qué tan importante es el cuerpo? Que Cristo murió en la cruz en su cuerpo. ¿Qué tan importante es el cuerpo? Que Jesús resucitó en su cuerpo. Y que el mensaje y la promesa central y más maravillosa para el creyente es la resurrección de nuestros cuerpos. Si vemos la importancia del cuerpo, y si vemos la importancia del cuerpo, entendemos por qué Dios tenía que salvar un mundo material, porque es el mundo que había creado, no había creado otro. Y si entendemos que Dios iba a salvar y amar un mundo material, entendemos por qué Jesús tenía que nacer como un niño, verdaderamente humano. Se me acabó el tiempo, pero Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Un día Dios entró en la humanidad, se hizo humano igual que nosotros, capaz de comer, capaz o necesitado de aprender a hablar, pero también susceptible de ser tentado y por ende la posibilidad de pecar. Pero venció, y eso es ahora lo que se ha constituido en la garantía del amor divino. Por eso decimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Pero Dios tomó un riesgo. Dios arrostró el riesgo de la desaparición cuando encarnó en Cristo y enfrentó al no ser, por el cual pudo ser absorbido, pero venció. Entonces Dios no nos ama de una manera indiferente y lejana, sino de una manera que se hizo como nosotros, y murió y estuvo dispuesto a dejar de ser Dios, pero con ello solo afirmó el amor supremo que nos lleva a nosotros a que al final de la historia humana este mundo será renovado sin muerte para existir para siempre, y nosotros allí viviéndolo, disfrutándolo en un cuerpo inmortal. ¿Usted quiere participar de él? ¿Sí? Voy a pedir a mi hermano Armando que nos guíe en oración para invitar a todos a que